puedes hacer tan ricas como quieras estas páginas. Ahora bien, ¿qué pasa ahora si ya quieres documentar componentes, no? Porque ahora, bueno, está muy bien, funciona padre, pero pues yo quiero documentar componentes y quiero documentar componentes con interacción incluso, ¿no? Bueno, para ese caso tenemos lo que son los componentes. Cuando ya quieres meter componentes pues en tu biblioteca de diseño, ¿no? Perdón, aquí me empecé a hacer, todavía no. Entonces vamos a crear un componente de ejemplo. ¿Cómo generas componentes? Pues es muy fácil, de hecho, porque afortunadamente puedes hacer lo siguiente. Puedes generar un archivo que se llame, por ejemplo, imagínate que vas a documentar las alertas como las de Bootstrap, ¿no? Entonces vamos a generar un archivo que se va a llamar src en diagonal y se va a llamar components. Y aquí dentro puedes generar un archivo que se llame alerts.hbs. Y nota la extensión .hbs es porque es handlebars, ¿no? Que en este caso es el template system que por defecto utiliza Fractal. Por defecto utiliza HBS. Lo puedes cambiar. Si no te gusta puedes poner Jade o bueno Puck. Y sin problema va a funcionar, ¿no? Entonces si ahora voy a los componentes y aquí checo mi HBS, aquí pudiera poner por ejemplo, digamos, este es un componente de alertas, ¿no? Y bueno, aquí podría poner por ejemplo un div como los alerts de Bootstrap. Imagínate que estoy poniendo un alert regular, un alert info y aquí un lorem, ¿no? Para que nada más se vea bonito. Ahí está, y también pudiera documentar que tengo una alerta como los de Bootstrap, que son los de Success, o los de Warning y todo lo demás, ¿no? Esto para mí es un componente de alertas, suponiendo que eso tiene sentido desde el punto de vista de diseño para mi empresa, ¿no? Warning. Aquí puedes documentar tantos componentes como quieras. Lo que quiero que notes es que ahora esto me generó automáticamente aquí arriba una opción que dice Components y Documentation. Eso lo generó solito. Y ahora en este caso tenemos las alertas, ¿no? Entonces obviamente aquí tenemos esto, se ve todo mal porque pues son las letras normales. Algo padre es que puedes checar tus componentes de manera aislada. Si le das clic en esta opción, te va a poner como un preview de tus alertas, ¿no? O de tu componente. Y aquí abajito vas a tener las opciones para el que vamos a ver más adelante, que son básicamente para, por ejemplo, ver el HTML de tu componente, ver cómo se ve en la vista, inyectarle un contexto, que ahorita vamos a platicar qué es eso, obtener información de ese componente, e incluso si quieres notas, puedes poner notas de este componente. Esto todo está siendo generado gratuitamente, digamos, por Fractal, ¿no? Entonces, en este caso, si notamos aquí, vamos a ver que tenemos... perdón, este no es. Esta no es. Se quedó prendido, supongo. Ahí está. Si me faltaba refrescar la página. Aquí si notas tenemos entonces nuestro primer componente que se llama alertas. Por defecto si notamos aquí toma el nombre del archivo para construir la opción de menú. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera documentar componentes más complejos, ¿no? Donde tengo variantes de ese componente. Por ejemplo, los botones. Tengo botones de success, botones de alerta y todo eso, ¿no? Entonces pudiéramos generar una carpeta en lugar de un... voy a abrir otra pestaña para no estar eliminando el otro. Learning Fractal, ¿no? Voy a generarme una carpeta, en este caso se va a llamar dentro de componentes. La voy a llamar botón, ¿no? El componente de botón va a ser complejo, no solo es un tipo de botón, son muchos tipos de botones. Entonces dentro de acá puedo generar ahora yo componentes con el siguiente formato. Puedo agarrar src components, puedo ir a la carpeta de botones y por ejemplo aquí puedo generar un botón default, ¿no? Que va a ser el button.hbs. También pudiera generar una variante de ese botón que por ejemplo pudiera ser el info o no sé, el de warning. Y eso se parece mucho a BEM, a la notación BEM, que básicamente es con guión guión. Y le ponemos, por ejemplo, botón success, ¿no? Ya tengo la variación del botón de éxito. Ahora vamos a ponerle un botón de error, por ejemplo, ¿no? Son variaciones. Eso lo que me va a generar es lo siguiente. Ahora ya no es una opción simple, ahora es como un... ¿cómo se llama este? Como un colapsable, ¿no? Es decir, aquí tengo el botón, automáticamente como detectó que es carpeta, comprende Fractal que esto es un grupo de componente, un componente complejo que tiene variantes. Y por defecto aquí está, el default, tenemos el de error y tenemos el de success. Entonces si te fijas ahora pudieras documentar con carpetas, como en este caso en el Carbon Design System, que tienen básicamente components, y luego esos components tienen dentro cosas y ya tienen sus carpetas, por así decirlo, de cada uno de esos componentes documentados. Algo así pudiéramos generar sin problema nosotros. ¿Sale? Bueno,
Entonces tenemos en este caso componente de botón, default, error, success. Tenemos las alertas ya de ejemplo. Voy a generar un poquito de HTML nada más para que no se vea tan vacíos nuestros botones porque pues están muy tristes. Imaginemos que tenemos un botón que es el por defecto y que lo único que tiene es pues lo siguiente. Imagínate que tienes un A y este botón pues no tiene ahorita enlace, que tiene la clase btn. Este es el botón por defecto, ¿no? Y se llama button default. ¿Sale? Con eso está bien. Y luego imagínate que tienes aquí el de error. Bueno, eso se llama botón error. Y luego tenemos el botón, bueno, aquí sería bueno que le pusiéramos como en Bootstrap, ¿no? Por ejemplo, se llama btn error, supongo, si no me equivoco. Y el de success, ¿no? Suponiendo que estamos utilizando, por ejemplo, Bootstrap. Entonces ya tengo mis tres variantes documentadas del botón. Aquí tengo otra vez el botón default. Ahí está. Tengo el botón de error y tengo el botón de éxito. Excelente, ¿no? Tenemos tres variantes del botón. Ahorita le vamos a dar estilos, obviamente, para que comprendas cómo podemos estilizar estos componentes. Pero por ahora al menos ya pudimos generar variaciones de componentes. Si te fijas, los componentes pueden ser tan complejos como tú quieras. No hay restricciones en ese sentido. Y quizás es una de mis partes favoritas de Fractal, que ya está pensado como para que documentes muy rápido, ¿no? Se puede personalizar, por supuesto, pero por defecto ya trae muchas cosas. Bueno, ahora, esto de las notas, por ejemplo, es, imagínate que tienes que agregar un texto que quieres que aplique para todos los botones. Por decir algo, digamos, vamos a poner una nota que debo respetar los colores de contraste y que lea la cosa de accesibilidad, ¿no? Pudiera generar entonces un archivo que se llame readme dentro del componente botón. Aquí. Si genera un archivo que se llame readme.md, porque pues obviamente es Markdown, automáticamente me va a generar las notas para mí. Vamos a ver. Voy a generar una nota para el botón. Entonces en este caso tengo el archivo readme.md y aquí le voy a poner notas para el botón, ¿no? Y aquí puedo meter obviamente Markdown, entonces pudiera poner esta sintaxis. Si yo recargo y voy aquí a las notas, mira, aquí apareció notas para el botón. El HTML sigue teniendo el HTML que debiera utilizar tu gente de frontend para implementar estos estilos. La vista, esto es importante cuando tenemos contextos, que ahorita no tenemos contextos todavía. La información, eso es general, y tenemos las notas, ¿no? Entonces, este archivo readme.md generó notas, que pueden ser interesantes para alguien que está generando más adelante bibliotecas basadas en esta documentación, ¿no? Perfecto. Entonces, así agregas notas, en este caso en el readme, con componentes de botón. Muy bien. Entonces, otra cosa interesante que puedes hacer es algo que se conoce como inyección de contexto. Pero, ¿qué es un contexto, no? Entonces, imagínate, por ejemplo, que quisieras alimentar tus componentes con datos JSON o con datos que vienen de un servidor o ese tipo de cosas. Cosas asíncronas, ¿no? Pues para eso existe algo que se llama contexto. Un archivo de contexto, por ejemplo, pudiera ser generado directamente en el componente button, ¿no? Entonces pudiera generar también un archivo que se llame button.config. Y este archivo tiene que ser un archivo .json. También puede ser un archivo YAML, que sería otra manera de escribir metadatos para componentes. YAML, de hecho, es un formato muy utilizado en PHP. Para Symfony, por ejemplo, el framework, se utiliza mucho YAML para poner configuraciones, ¿no? Pero pues en este caso nosotros somos muy fans de JSON, entonces pues lo hacemos en JSON. Está bien en JSON, jala. Para eso tengo que generar un archivo que se llame, como el nombre de mi componente, .config.json, y dentro crear un objeto que tenga lo que se llame contexto. Entonces aquí yo puedo poner en este caso, por ejemplo, una variable que se llame button text, digamos, default. Y aquí pudiera poner, no sé, un texto, default button. O sea, una carita feliz para que veamos que esto está funcionando. Vamos a poner también el texto para las otras variaciones, ¿no? En este caso tenemos uno de error. Y tenemos uno de, ¿qué era? Success. Entonces lo que estoy haciendo acá es básicamente crear un archivo de contexto, que no significa más que generar datos que voy a inyectar dinámicamente mediante handlebars. Eso me va a permitir hacer handlebars básicamente. Ahí está. Ahora, ¿cómo utilizo este contexto dentro de mis plantillas de botón? Pues simplemente tengo que hacer referencia en este caso a las variables, ¿no?
como tengo handlebars, por ejemplo, voy a ir al botón de error y en lugar de que ponga ahí el texto, por así decirlo, estático, voy a reemplazarlo por handlebars. Y listo. Algo voy a hacer similar para el de success. Ah, perdón, este es el readme, no. Quiero el HBS, que sería este. Y en lugar de poner esto estático, ahora voy a poner pues una variable, ¿no? Porque esta variable, por ejemplo, la pudiera leer de un servidor externo sin problema. Y en este caso, cambiarlo dinámicamente. O por ejemplo, pudiera leer una API multidioma para que me tradujera los componentes, ¿no? Que también a veces es interesante. Y bueno, la última variable se llama button text default, ¿no? Es exactamente lo mismo que antes, la ventaja es que ahora tengo un texto, quiere decir que es dinámico. Ahora ya no tengo cosas, mira, ya cambió, ahí tengo las caritas felices, default, error y success, ¿no? Ya tengo ahora entonces un archivo de contexto que básicamente es este JSON. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quisiera cambiar el texto, por ejemplo, del título? Pues simplemente creo aquí una propiedad que se llame title. Y por decir algo, podría poner aquí button component, ¿no? Component. Y básicamente aquí si notas ahora ya dice button component. Ya puedo cambiar los títulos. Puedes cambiar muchas cosas más. Eso te recomendaría que checaras la documentación. Pero al final de cuentas quiero que veas que todo lo que se te ocurra para documentar ya lo pensaron estos señores de Fractal. Ya está creado ahí. Ya está listo para que lo utilices. Hay otras propiedades interesantes que pudiéramos revisar. Pero por ejemplo la de status. Hay veces que tus componentes no están listos para salir a producción, ¿no? Entonces aquí pudieras decir, este componente nada más es un prototipo. No está listo para salir a producción, no lo usen por favor todavía. Y eso cambió este botón que está aquí arriba. Este tag, esta cosa como... Y es un tag, ¿no? Es una etiqueta. Por defecto, nuestros componentes están en modo listo para producción. Que sería ready. Que sería que ya está listo mi componente para salir. Si yo quiero cambiar el estatus para que la gente no lo use, le pongo por ejemplo prototype. Hay otros tags que puedes utilizar y esto está bonito porque, por ejemplo, si esto lo ve un diseñador y dice, ah, esto quedó en prototipo nada más, quiere decir que nunca se implementó tal vez en código. O si luego llega alguien de frontend y dice, quiero implementar algún componente nuevo, voy a checar de los que están en prototipo para ver si alguno me sirve y si no, pues hacer uno nuevo, ¿no? Ese tipo de pequeñeces, de cierta manera, son precisamente lo que le da la potencia a ese tipo de herramientas, ¿no? Que ya pensaron en ese tipo de workflow, que son equipos de frontend, equipos de diseño, equipos de negocio, ¿no? Trabajando juntos pues, para sacar un producto, en este caso, grande. Bueno, entonces hay otras propiedades. Esta de status me pareció interesante decírtela porque pues es bueno que conozcas que existe, que está ahí. Ahora bien, ¿cómo andamos de tiempo? Creo que estamos listos para la primera parte de preguntas porque voy a pasar a una parte de cómo nosotros estilizamos ahora nuestra instancia de Fractal, ¿no? Hasta ahorita hemos visto cómo generar documentación de páginas, generar documentación de componentes con variantes, vimos cómo inyectar contexto con handlebars, aprendimos cómo ponerle etiquetas de workflow como prototipo, ready y hay otras, ¿no? Vamos a aprender entonces más adelante cómo ponerle estilos propios a nuestro Fractal y evidentemente cómo inyectar otros frameworks, ¿no? Sale, adelante.